Hermanos, hermanas, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. En esta ocasión vamos a estar meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. El estudio bíblico lo vamos a llamar, por cuanto de eso se trata, la tentación de Jesús. En el contexto anterior vemos que Jesús había sido bautizado por Juan. Luego de esto, orando, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo como paloma, y se escuchó una voz que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego Lucas menciona que Jesucristo era como de 30 años cuando comenzó su ministerio, y de allí menciona la genealogía, y luego ya en el capítulo 4, versículo 1, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vale decir que fue Dios mismo el que llevó a Jesús al desierto, y Mateo dice claramente que fue llevado para ser tentado por el diablo. Acá ya tenemos un primer elemento, que es el hecho de que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, ya fue preparado a la tentación. La llenura del Espíritu Santo es necesaria a la hora de resistir la tentación, porque el Espíritu Santo fortalece el hombre interior. Por eso el apóstol Pablo oraba por los efesios de la siguiente manera. Dice que él oraba para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dejando por sentado esto entonces, de que el estar llenos del Espíritu Santo es necesario para resistir las tentaciones, vamos a ver ahora el versículo 2, donde dice que fue tentado por 40 días por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ayuno. Acá vemos un segundo elemento, que es el ayuno. También fortalece al cristiano a la hora de resistir las tentaciones. Y la oración, aunque no la mencione esta porción de la Escritura, no es difícil imaginar que Jesucristo durante estos 40 días se mantuvo orando al Señor, al Padre. En esta situación de fragilidad, cuando su carne estaba más débil, es cuando viene la tentación del diablo y se presenta de esta manera. En primer lugar, poniendo en duda la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, recordemos que en el Jordán se había escuchado una voz que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Satanás le dice: si eres hijo de Dios, y esto es una artimaña que tiene el diablo, el hecho de poner en duda la palabra de Dios, es una artimaña del diablo desde el principio de la creación. Cuando se acercó para tentar
a Eva, dijo, ¿con que Dios os ha dicho que si comiereis de este árbol morirás? Lo primero que hizo fue sembrar la duda sobre lo que Dios había dicho, y esto lo tenemos que tener en cuenta para no dudar nunca de la palabra de Dios, porque lo que Dios dice tiene cumplimiento y es tal cual como Él lo dice. Dice que si eres hijo de Dios, le dijo el diablo, diga a esta piedra que se convierta en pan. ¿Sabe una cosa? El Señor estaba atravesando un momento de fragilidad en su carne, pero lo que el diablo no tuvo en cuenta es que Jesús estaba fortalecido porque estaba lleno del Espíritu, porque también estaba en ayuno y oración, y porque además conocía la palabra. Jesucristo respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En verdad estaba al alcance de nuestro Señor convertir las piedras en pan, porque ese poder lo tenía el Señor Jesús. En ese momento Él podría haber convertido las piedras en pan, pero el problema era que iba a ceder a la propuesta diabólica. Él tenía a su alcance hacer lo que el diablo le sugería o le proponía. Sabe que nosotros tenemos a nuestro alcance muchas sugerencias que el enemigo nos hace. El mundo está lleno de sugerencias diabólicas para tentar nuestro cristianismo. Estamos rodeados de tentaciones, hasta en nuestros propios hogares, por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, aún los niños a través del teléfono y distintas cosas, somos blanco del bombardeo constante de Satanás, de las propuestas de Satanás. Y son cosas que están a nuestro alcance, pero precisamente lo que Dios quiere es que nosotros resistamos estas tentaciones y por otro lado nos conviene resistirlas porque estamos en un camino donde la santidad es el propósito, la meta de nuestras vidas. El pecado trae a luz la muerte y nosotros hemos recibido vida en abundancia y debemos conservarla. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, y para citar esta escritura, el Señor citó Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 33, donde está escrito, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, acá ya tenemos un cuarto elemento para resistir las tentaciones, la Escritura. Él no aceptó la propuesta del diablo y le mencionó la Escritura. Le dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre. El asunto fue no aceptar la propuesta diabólica. Entonces el diablo le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Qué atrevimiento, ¿no? Bueno, resulta que para el ser humano una cosa muy natural después de la caída es querer estar siempre en una mejor posición, siempre en un lugar de privilegio, en un lugar de dominio. Es la naturaleza caída la que impulsa al hombre a tener dominio sobre las cosas. Sucede que el diablo no mintió cuando dijo que todo ese poder le había sido dado a él de dominar el mundo. No mintió, porque fue Adán el que entregó este poder a Satanás. Dios había puesto todas las cosas en manos de Adán, toda la tierra para que la gobernase y para que se sirviese de ella, todas las especies vivas, todas las cosas estaban en manos de Adán. Pero cuando Adán cayó, entonces esta autoridad fue dada a Satanás. Y Satanás, que tergiversa todas las cosas buenas de Dios, las transforma conforme a su maldad, ya que Dios creó todo bueno. Él, por ejemplo, el sexo, que es algo bueno que Dios creó, Satanás lo tergiversó de tal manera que hoy en día estamos rodeados de perversión. Asimismo, este señorío que Dios le había dado a Adán lo transformó en ambición de poder, en ambición de dominio. ¿Y sabe qué? Las guerras que hay, la competencia que hay entre las clases que gobiernan este mundo, que gobiernan los países, son nada más ni nada menos que una manifestación de la ambición de poder que tiene la naturaleza caída del hombre y que produce guerras, produce muertes, produce hambres en todo el mundo, produce enfermedades que malintencionadas que suelen surgir, y más últimamente en estos tiempos, y vemos que quienes hacen tanto mal, consciente o inconscientemente, son adoradores de Satanás. Tal vez no se den cuenta, pero por un lado muestran un bien o algo bueno, y por otro lado legalizan la maldad. Así es que hoy en día hay muchas cosas que se están apropiando del mundo que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. El diablo le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y Jesucristo le dijo: vete, Satanás. En el versículo 8 de Lucas le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bien,
Jesucristo en esta ocasión saca la palabra que citó de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, que dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Cuando dice a Jehová tu Dios temerás, este verbo viene de un verbo hebreo que tiene connotaciones de reverencia, de sumisión, de estar sujetos y postrados delante de Dios. Al decir a Jehová tu Dios temerás, lo que Jesucristo está diciendo es que solamente Dios merece que nos postremos ante Él. Habiendo fracasado con esta segunda tentación que es muy natural en el hombre, de ambición de poder, entonces Satanás lleva a Jesús a Jerusalén y lo pone sobre el pináculo del templo, y nuevamente poniendo en duda la palabra de Dios, le dice: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si usted es un buen observador, va a notar en el Evangelio de Lucas que entre el versículo 10 y el versículo 11 hay una I que está entre comas. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, coma, y, coma, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo que el diablo está citando acá es una escritura engañosa, ya que él está utilizando el Salmo 91, pero quitándole una partecita al versículo 11 del Salmo 91, que dice de la siguiente manera: porque escrito está, dijo Jesús, y el Salmo 91 dice, un momentito, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden en todos tus caminos. Esa es la parte que omite Satanás, que te guarden en todos tus caminos. Pero quitando esa partecita, el diablo quiere engañar a Jesús, haciéndole creer que si él se tira desde el pináculo del templo, desde esa altura de 50 metros, si verdaderamente confía en Dios y es el Hijo de Dios, que Dios va a mandar sus ángeles para que él no se lastime. Y esto es una sutil forma de convertir la confianza en Dios en una atrevida situación de poner a prueba a Dios, de tentar a Dios. Porque Dios es cierto que guarda a los justos cuando andan por los caminos, cuando andan principalmente por un camino recto. Pero si uno se mete en peligros y hace locuras, entonces no podemos esperar
que Dios nos guarde, porque lo que estamos haciendo ahí es tener una actitud irrespetuosa delante del Señor, de ponerlo nosotros a Él a prueba. Él tiene todo el derecho de probarnos a nosotros, pero nosotros somos hombres y no podemos de ninguna manera tentar a Dios. Hay veces que hay hermanos que agarran sus vehículos en vacaciones y se van de viaje y ponen los vehículos en las rutas a una velocidad excesiva. Y los vehículos están preparados para eso, para desarrollar velocidades cada vez superiores y cada vez más potentes. Pero oran al Señor para que Dios los guarde y no se dan cuenta quizás que están poniendo al Señor en la obligación de guardarles. Están inconscientemente tentando al Señor. Que Dios nos guarde de meternos a hacer cosas que pongan al Señor en la obligación de guardarnos, porque el día menos pensado nos podemos encontrar con un problema serio, un problema grave. El Señor en ningún momento dijo que si alguien se tiraba de 50 metros de altura, el Señor lo iba a proteger. Entonces, llamativamente, es el diablo en que en esta oportunidad cita la Escritura, pero la cita engañosamente. Le dice, si eres hijo de Dios, poniendo en duda la palabra de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, y esta vez lo dice el diablo, escrito está, a sus ángeles mandará, etcétera, etcétera. Estas palabras, escrito está, que en la primera tentación citó Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O en la segunda tentación, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta vez las dice el diablo, escrito está, échate abajo porque escrito está. Resulta ser que no podemos tomar estas palabras como un amuleto, escrito está, y creyendo que esas mismas palabras en sí nos van a proteger, al modo como algunos cristianos solían poner sus Biblias, o quizás todavía alguno tenga la costumbre, no sería de sorprenderse, de dejar la Biblia abierta en el Salmo 91 para que Dios proteja el descanso, o de llevar la Biblia en los vehículos cuando van de vacaciones, aunque no la lean durante todo el viaje, por el mero hecho de que sean para protección de los viajeros. Y digo que no me sorprendería porque todavía hay cosas que después de muchos años de ser creyentes, hay algunos cristianos que no han logrado comprender. Los otro día, conversando con un hermano, del cual obviamente nunca voy a mencionar su nombre, me decía, cuando yo le preguntaba que si estaba haciendo algún estudio bíblico, me dijo que la letra mata, pero el espíritu vivifica, haciendo referencia a que el estudio bíblico mata
a la persona espiritualmente, cuando el verdadero significado de esta palabra es que la Biblia hace mención a la letra de la ley, que es la que imposiblemente puede salvar a alguien, sino que es por medio del Espíritu, por medio de la fe, es que la persona se salva. Después de 40, 45, 50 años de creyentes, hay algunas personas que todavía a veces nos sorprenden con sus creencias. Pero nosotros entendemos que cuando Jesucristo escucha de parte del diablo que el diablo le dice, échate abajo porque escrito está, Jesucristo esta vez responde, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta palabra Jesucristo la saca de un versículo que se encuentra en Deuteronomio también, en el capítulo 6, versículo 16, donde dice claramente, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Vemos que Jesucristo le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que la Escritura no es solamente palabras que han sido escritas en un libro, sino que son palabras que han sido escritas porque han salido de la boca de Dios. La palabra de Dios son palabras que el mismo Dios le dijo a hombres que tenían un oído sensible, un oído espiritual sensible para escuchar sus palabras. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra, estamos estudiando las cosas que Dios ha dicho y que permanecen para siempre. El diablo utilizó estas palabras escritas en el Salmo 91, pero las pronunció de manera engañosa. Nosotros entendemos, nos damos cuenta que hay veces que las palabras sacadas de contexto son palabras que son utilizadas a veces de manera engañosa para generar doctrinas que en lugar de ser sanas doctrinas son herejías, porque quien las ha tomado como doctrina no ha tenido en cuenta la Biblia como un todo, la Biblia como toda la palabra de Dios que no puede contradecirse en ningún punto. No se puede tomar una porción de un versículo o un versículo y aislarlo de la Biblia y en base a ello hacer una doctrina, porque seguramente será una doctrina engañosa. Por eso la necesidad de que nosotros conozcamos la palabra, pero la conozcamos bien, la conozcamos cada vez más, la palabra esté llenando nuestra vida, porque entonces vamos a tener estas 4 defensas cuando el diablo se acerque con sus propuestas. Vamos a estar llenos con su Espíritu Santo. Vamos a estar en oración preventiva, acercándonos al Padre, acercándonos a Él para que Él nos socorra oportunamente, ayunando con frecuencia y también conociendo la palabra en abundancia. Por eso es muy bueno que estemos permanentemente meditando en la palabra, estudiando la palabra, haciendo materias que tenemos al alcance,
leyendo permanentemente para tener un amplio conocimiento. Y dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo, mientras tenga tiempo, mientras no sea juzgado y arrojado al lago de fuego, él, a pesar de estar vencido, va a seguir intentando vez tras vez hacernos caer en sus propuestas, en sus tentaciones. Pero nosotros, vez tras vez, tenemos que mantener la firmeza como hijos de Dios que queremos ser fieles a nuestro Señor, de resistir las tentaciones. Así que, hermanos, en esta tarde hemos dejado elementos fundamentales para resistir las tentaciones cuando el diablo nos susurre al oído o nos traiga a nuestros sentidos alguna de sus propuestas. Que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a mantener la guardia levantada. Y será hasta la próxima vez que nos encontremos por este medio. Dios los bendiga.